Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos todos los rincones del universo de las series que tanto nos apasionan. Hoy vamos a meternos en un terreno un poco picante. Vamos a hablar de esas estrellas turcas que, además de talentosas, son conocidas por tener un carácter, bueno, digamos que explosivo. Esas personalidades fuertes que a veces nos dejan boquiabiertos con sus actitudes y declaraciones. Prepárense para un recorrido lleno de salseo, rumores y copyright jugosas. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Comenzamos. En el mundo del espectáculo, ya lo sabemos, las emociones a flor de piel no son precisamente una rareza. Pero en Turquía, con su rica cultura y sus intensas pasiones, parece que el fuego interior arde con esa fuerza. Y no me malinterpreten, no se trata de juzgar, sino de entender superíndice 3. Estas personalidades, a menudo brillantes y complejas, se manifiestan tanto dentro como fuera de la pantalla. Vamos a repasar algunos nombres que, con el permiso de ustedes, merecen ser analizados con pinzas. Empecemos con alguien que siempre da que hablar, Berrak Tuzunatau Párrafo. Reconocida por su talento y su belleza, Berrak Tambiu Copyright N es conocida por su franqueza y por no tener pelos en la lengua. Se ha enfrentado a la prensa en de una ocasión superíndice 3N, defendiendo sus ideales y opinando sin tapujos sobre temas copyright micos. Se dice que en rodajes Tambiu Copyright N ha tenido algún que otro encontronazo, aunque la verdad es que la mayoría de las veces es por defender lo que considera justo. Una mujer de carácter. Pero, ¿qué la lleva a ser tan frontal? Tal vez parte de su atractivo reside precisamente en esa autenticidad que la distancia de la imagen pulida y a veces artificial que proyectan otras celebridades. Berrak no se esconde detrás de una sonrisa prefabricada, prefiere mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus imperfecciones. Esto inevitablemente genera controversia, pero también la hace enormemente atractiva para un público que valora la honestidad. Además, sus enfrentamientos con la prensa no suelen ser gratuitos. A menudo Berrak utiliza su plataforma para denunciar injusticias o para defender causas en las que cree firmemente. En un mundo donde muchas figuras públicas prefieren mantenerse al margen de los debates polémicos, su valentía es digna de admiración. Eso sí, su franqueza también la ha metido en problemas. Sus comentarios, a veces impulsivos, han sido interpretados como ataques personales o como juicios de valor. Sin embargo, incluso en estas situaciones, Berrak ha sabido defenderse con argumentos sólidos y con una elegancia que desarma a sus detractores. Otro nombre que resuena con fuerza es el de Deniz Kondiere Isakr. Esta talentosa actriz, famosa por sus roles en series como Ekiadunyaya o Kundar Olmaz tiene una personalidad arrolladora. Aunque su talento es indiscutible, Tambiu Copyright N ha protagonizado algunos incidentes que han llamado la atención superíndice 3N de la prensa. Rumores de fuertes discusiones en el set, alguna que otra declaración superíndice 3N controvertida. Digamos que Deniz no se corta un pelo a la hora de expresar lo que piensa, y eso, a veces, puede generar fricciones. Pero, ¿no es esa misma autenticidad lo que la hace tan especial? Deniz Kondiere Isakr es una fuerza de la naturaleza. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes es asombrosa. Sin embargo, fuera de los sets de grabación, Deniz también es una mujer apasionada y comprometida con sus ideales. Su activismo la ha llevado a participar en manifestaciones y a alzar su voz contra la injusticia. Esta faceta de su personalidad, aunque admirable, también la ha convertido en blanco de críticas y ataques. Algunos la acusan de ser demasiado radical o de politizar su imagen pública. Otros, en cambio, la ven como un ejemplo de valentía y compromiso social. Los rumores de discusiones en el set son frecuentes en el mundo del espectáculo. La presión, el estrés y las largas jornadas de trabajo pueden generar tensiones entre los miembros del equipo. En el caso de Deniz Kondiere Isakr, se dice que su fuerte personalidad y su exigencia profesional a veces chocan con la forma de trabajar de otros. Sin embargo, quienes la defienden aseguran que sus críticas son constructivas y que siempre busca la excelencia en su trabajo. En definitiva, Deniz Kondiere Isakr es una figura compleja y controvertida. Su talento es innegable, pero su personalidad arrolladora a veces genera fricciones. Sin embargo, su autenticidad y su compromiso social la convierten en una de las actrices más interesantes y relevantes de Turquía.
Ahora pongámonos un poco serios y hablemos de un actor que, si bien es amado por muchos, también copyright N ha tenido sus momentos complicados. Estoy hablando de Murat YLDRM. Su talento es innegable, pero se dice que tiene un temperamento bastante fuerte. Ha habido rumores de enfrentamientos con directores y con más menos eros de reparto. Algunos lo atribuyen a su perfeccionismo, a su necesidad de que todo salga impecable. Otros simplemente dicen que tiene un carácter difícil. Sea como sea, Murat YLDRM es una figura que no deja indiferente a nadie. El perfeccionismo en el mundo del arte puede ser tanto una virtud como una maldición. En el caso de Murat YLDRM, parece ser una de las principales causas de sus conflictos. Su obsesión por la perfección lo lleva a exigir el máximo de sí mismo y de los demás. Esto inevitablemente genera tensiones en el set de grabación, donde las presiones y los plazos ajustados a menudo impiden alcanzar los estándares de calidad que él exige. Los enfrentamientos con directores y compañeros de reparto son una consecuencia lógica de esta situación. Murat YLDRM no se conforma con mediocridades, prefiere discutir y confrontar a ceder ante lo que considera un trabajo mal hecho. Esta actitud, aunque admirable en ciertos aspectos, también puede ser interpretada como prepotencia o falta de respeto. Algunos lo ven como un genio incomprendido, un artista atormentado por su propia ambición. Otros, en cambio, lo consideran un divo insoportable, incapaz de trabajar en equipo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Murat YLDRM es una figura que genera pasiones encontradas. Su talento es innegable, pero su temperamento explosivo a menudo eclipsa sus logros profesionales. Sin embargo, sus fans más leales lo defienden a capa y espada, argumentando que su pasión por el arte justifica sus excentricidades. Otro actor que ha estado en el ojo del huracán N, aunque recientemente, es Özkan Deniz. Si bien es recordado por sus baladas románticas y su apariencia de Galu, Özkan ha sido acusado de comportamientos, digamos que no tan galantes en el con diéresis ámbito personal. Aunque estos son solo rumores y acusaciones, es importante más menos hablar que su imagen pública se ha visto afectada. La presunción superíndice 3N de inocencia siempre debe prevalecer, pero estas situaciones nos hacen reflexionar sobre CU superíndice 3 la fama y el poder pueden afectar a las personas. El caso de Özkan Deniz es un claro ejemplo de cómo la imagen pública de una celebridad puede verse dañada por acusaciones de índole personal. Aunque no haya sido condenado por ningún delito, los rumores y las especulaciones han afectado su reputación y su credibilidad. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es difícil separar la verdad de la ficción. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo amplifican los rumores y las acusaciones, creando un clima de opinión desfavorable para el acusado. En estos casos, la presunción de inocencia es fundamental. Sin embargo, la opinión pública a menudo se deja llevar por las emociones y los prejuicios, condenando al acusado antes de que haya sido juzgado por un tribunal. El caso de Özkan Deniz también nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre este tipo de casos. Es importante que los periodistas verifiquen la información y que eviten difundir rumores y especulaciones. La reputación de una persona puede ser destruida en cuestión de segundos, y es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y ética. En definitiva, el caso de Özkan Deniz es un recordatorio de los peligros de la fama y el poder. La presión mediática y el escrutinio público pueden ser devastadores para una persona, y es importante que la sociedad en su conjunto reflexione sobre cómo trata a las celebridades y cómo se informa sobre sus vidas personales. Y ahora pasemos a una actriz que, si bien no es conocida por grandes escándalos, su que tiene una fama de ser muy exigente y perfeccionista, Neslihan Atagul. Se dice que es extremadamente meticulosa con su trabajo y que no duda en expresar su opinión superíndice 3N, incluso si eso implica enfrentarse a otros. Algunos la ven como una profesional dedicada, mientras que otros la consideran demasiado inflexible. En cualquier caso, su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N es innegable. La exigencia de Neslihan Atagul en el trabajo es un rasgo que puede interpretarse de diferentes maneras. Para algunos es una señal de profesionalidad y compromiso con su trabajo. Para otros es una muestra de inflexibilidad y dificultad para adaptarse a las circunstancias. Lo cierto es que Neslihan Atagul no se conforma con la mediocridad, busca la perfección en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto.
Esta exigencia la lleva a trabajar duro y a presionar a sus compañeros para que den lo mejor de sí mismos. Sin embargo, esta actitud también puede generar tensiones en el set de grabación. Algunos actores y directores pueden sentirse intimidados por su perfeccionismo y pueden considerar que es demasiado crítica y exigente. Otros, en cambio, valoran su dedicación y su pasión por el trabajo. En definitiva, la fama de Neslihan Atagul como actriz exigente y perfeccionista es un reflejo de su compromiso con su trabajo. Su pasión por la actuación la lleva a dar lo mejor de sí misma en cada proyecto, y esto, inevitablemente, genera admiración y controversia. Claro, no podemos olvidar a Tuba Büyüküstün. Aunque su imagen pública es generalmente tranquila y reservada, también Copyright N ha tenido sus momentos de tensión superíndice 3N. Se dice que es muy celosa de su intimidad y que no tolera la intromisión superíndice 3N de la prensa en su vida personal. Esto la ha llevado a tener algunos enfrentamientos con los paparazzi y con ciertos medios de comunicación superíndice 3N. La defensa de la intimidad es un derecho fundamental de toda persona, y las celebridades no son una excepción. Sin embargo, la fama y el escrutinio público a menudo dificultan el ejercicio de este derecho. Los paparazzi y los medios de comunicación a menudo invaden la privacidad de las celebridades, publicando fotografías y noticias sobre su vida personal sin su consentimiento. En el caso de Tuba Büyüküstün, su defensa de la intimidad la ha llevado a tener enfrentamientos con los paparazzi y con ciertos medios de comunicación. La actriz ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a la intromisión de la prensa en su vida personal y ha defendido su derecho a vivir su vida privada con tranquilidad. Estos enfrentamientos han generado controversia en los medios de comunicación. Algunos periodistas la han criticado por ser demasiado reservada y por no colaborar con la prensa. Otros, en cambio, han defendido su derecho a la intimidad y han condenado la actitud invasiva de los paparazzi. En definitiva, el caso de Tuba Büyüküstün es un recordatorio de la importancia de respetar la intimidad de las personas, incluso de las celebridades. La fama no justifica la invasión de la vida privada, y es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y ética a la hora de informar sobre la vida personal de las celebridades. Es importante recordar que la imagen que vemos de estas estrellas es solo una faceta de su realidad. Los rumores, las especulaciones y las noticias sensacionalistas a menudo distorsionan la verdad. Además, el temperamento fuerte no siempre es algo negativo. A veces es sinus superíndice 3 nimo de pasiu superíndice 3N, de convicción superíndice 3N y de autenticidad. Estas estrellas turcas con sus luces y sus sombras son parte de lo que hace tan fascinante el mundo del espectáculo. Y no olvidemos que en muchos casos, las actitudes consideradas explosivas son, en realidad, reacciones a situaciones de presión superíndice 3N, acoso mediático o invasiones a la privacidad. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y juzgado. No es fácil mantener la compostura en todo momento. Por supuesto, la lista podrá seguir, porque el mundo del drama turco es un hervidero de personalidades intensas. Lo importante es recordar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Y al final, lo que realmente importa es su talento y su capacidad para emocionarnos con sus interpretaciones. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y salseo turco. Hemos explorado las personalidades explosivas del panorama actoral de Turquía, recordando que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos complejos con sus propias luchas y pasiones. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el lado picante del drama turco. Gracias por acompañarme hasta el final. Ahora quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright opinas de estas estrellas? ¿Crees que su temperamento fuerte es una cualidad o un defecto? ¿Conoces alguna otra estrella turca con fama de tener un carácter explosivo? Du copyright jame tus comentarios abajo. Y antes de despedirme te invito a darle un me gusta a este vídeo si te ha gustado, a compartirlo con tus amigos amantes del drama turco y por supuesto, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao.